Buen día, compañero. Les presento la actividad de recuperación de estadística y diseños de experimentos. Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez. Espero que les guste. En la unidad 1 son los conceptos básicos de estadística. Estadística es una ciencia aplicada a cualquier rama del ser humano y se encarga de los modos y procedimientos para recopilar, ordenar, clasificar, presentar una información llamada muestra con el fin de inferir acerca del comportamiento de la población respectiva. Estadística descriptiva. Es la parte de la estadística que se encarga de recopilar, ordenar, clasificar y presentar información llamada muestra, los resultados de análisis, no pretender ir más allá del conjunto de datos. Estadística inferencial. Es la parte de la estadística que se encarga de inferir, estimar, predecir el comportamiento de la población a partir de una muestra, considerando un margen de error o de incertidumbre que es cuantificado por la teoría de probabilidades. Población. Es un conjunto de observaciones que tiene características en común, la cual se desea estudiar. La población representa la totalidad de los elementos de un determinado estudio. La población puede ser finita cuando se conoce la totalidad de los elementos que se representan por una n, o infinita cuando se determina la cantidad de elementos que conforman una población. Muestra es el subconjunto de la población de la muestra que se debe de ser representando o no sea sesgada, sin manipulación ni adulteración de la respectiva. Si la muestra es representativa de la población, inferencia y conclusiones hechas en la muestra pueden ser extendidas a la población. Variable cualitativa. Representa datos que indican cualidades o atributos, características, propiedades, etc. Es llamada también variable categórica. No toman valores numéricos. Si los toman, pues representan en códigos. Y con estas variables se pueden realizar operaciones aritméticas. La variable cuantitativa, siendo no medible, puede presentar cierto orden cuando se desea clasificar una tabla de frecuencias. Por lo tanto, la variable cualitativa puede ser variable cualitativa nominal cuando no existe ninguna jerarquía o orden entre ellas. En la clasificación cualquiera puede ir primero. Ejemplos: tipos de tela, marcas de microscopio, profesiones, cualquier sustancia química. Variable cualitativa o ordinaria. Estas variables son medibles, sin embargo, expresan cierto orden, jerarquía. Ejemplos: control de calidad de un producto, malo, bueno, regular. Intensidad del color, poco, mucho, regular. Variable cuantitativa. Representa datos numéricos, son medibles con variables al hacer operaciones aritméticas. La variable cuantitativa puede ser variable cuantitativa discreta. Representa a datos numéricos que surgen
de un proceso de conteo, estos no se fraccionan, asumen valores internos. Ejemplos: número de microscopios por laboratorio, número de aulas por alumno, el número de bacterias de una muestra de agua. Variables cuantitativa continua. Representa a datos numéricos que surgen de un proceso de medición, ya que pueden tomar valores sobre un intervalo de colección de intervalos. La variable continua es la más empleada en ingeniería, dada que la mayoría de los datos que se usan se obtienen de mediciones. Además, se deben inclinar hacia la unidad de medida. Unidad 2. Estadística descriptiva. Son fuentes de datos, investigación de registros administrativos, INEC, bancos, cámaras de producción, universidades, índices, todo eso. Criterios para diseñar una investigación, definir objetos del estudio, definir poblaciones de interés, determinar el tamaño de la muestra, seleccionar el tipo de muestreos. Tipos de datos. Los resultados que se obtienen pueden ser datos cuantitativos que correspondan a las respuestas de las categorías, el ejemplo de estado civil de personas, y datos cualitativos que correspondan a respuestas numéricas, edad de los años. Los datos cualitativos pueden ser discretos, se obtienen mediante conteos, y los continuos se obtienen mediante mediciones. En la simbología, pues n es el tamaño de la población, n mayor, n mayúscula. N minúscula es el número de elementos que se incluyen en la muestra. X representa las características, es decir, el interés de estudiar la muestra de conjuntos de las variables. Estadística descriptiva. Diagrama de barras. Se utiliza para representar las características cualitativas, también cualitativos discretos. En el eje horizontal, eje de las abscisas, se representan los datos variables analizadas. En el eje vertical o de ordenada se representan la frecuencia de cada dato. Diagramas por sectores circulares. Se utiliza cuando queremos representar frecuencias de la variable cualitativa. Los datos se representan en un círculo. Cada sector indica la parte proporcional de la frecuencia, y por lo tanto un valor de la variable del ángulo de cada sector circular es proporcional a la frecuencia de cada dato. Moda representa el valor que más se repite en un conjunto de observaciones. Esta medida no es muy útil porque puede ocurrir una distribución que tenga dos o más valores que se repitan. Con la frecuencia, en tal caso, se tienen dos o más. Entonces, si la distribución de frecuencias tiene un valor que más se repite, es unimodal. Si la distribución presenta dos o más valores que se repitan, es polimodal. Si no hay algún valor que se repita con más frecuencia, es distribución uniforme. Mediana. Él es el astidógrafo de posición que divide en dos o más partes iguales el conjunto de observaciones. Es decir, la mediana representa el valor central de la distribución de datos ordenados en forma creciente o decreciente, y es el que se divide en distribución de los datos de tal forma que el 50% de los valores son menores o igual que él, y el 50% de los valores son mayores
o iguales que L. Unidad 3. Probabilidades. Definiciones básicas. Experimento. Es todo proceso de observaciones o ejecución de un fenómeno. Se dice que un experimento es aleatorio cuando tiene dos o más resultados posibles y no se conoce a priori los resultados a obtener. Por ejemplo, representan tres experimentos aleatorios. E1, lanzar un dado. E2, seleccionar un artículo. E3, medir la resistencia y la ruptura en zonas del nylon. Espacios muestrales. Se representa por la omega. Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento con un conjunto de universos. El espacio muestral puede ser infinito. Por ejemplo, de cada uno de los experimentos anteriores se representa su respectivo espacio muestral. Omega 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega 2 defectuosos, no defectuosos. Omega 3, X, Y, R, Y, X mayor que 10. Entonces, omega 1 y omega 2 son espacios muestrales finitos y omega 3 es un espacio muestral infinito. Unidad 4. Distribución de probabilidades. La distribución de probabilidades discretas